Me llamo Pedro Almodóvar y nací en un pequeño pueblo de La Mancha, de Ciudad Real, a principios de los años 50, en plena posguerra española. No sé, no recuerdo muy bien exactamente cuál fue la primera imagen que yo vi proyectada en una pantalla, pero lo que sí recuerdo es que mi primer contacto con el mundo del cine fue a través de unos cromos que se publicaban dentro de las tabletas de chocolate, y los niños de posguerra tomábamos mucho chocolate con pan para merendar. Entonces esas primeras imágenes, que eran en general pues de estrellas de Hollywood en colores muy primarios, a mí ya me despertaron de que detrás de aquellos cromos había un mundo maravilloso que para mí iba a ser casi más real que el otro, que el que me iba a tocar a vivir día a día. Yo creo que a los 8, 9 o 10 años empecé a ver mis primeras películas y en efecto, bueno, la fascinación se confirmó. Yo no sabía cómo, pero desde ese momento sentí que yo quería formar parte de aquel mundo. Al principio me parecía, como el cine me llegó a través de los actores y de aquellos cromos donde estaban todas las estrellas de Hollywood, yo pensaba que el cine lo hacían los actores, entonces decidí que, bueno, que debería ser actor. Después, poco a poco, fui descubriendo que detrás de la cámara había una persona y que incluso detrás de esa persona había otra que era el verdadero dueño del juego, el que se inventaba la historia, el que la escribía y el que después controlaba, dirigía y le sugería a los actores lo que debían hacer. Entonces, una vez ya que descubrí cuál era realmente el fabulador y cuál era el sitio del narrador, que no era el de los actores, me di cuenta y decidí que ese era el lugar que yo quería ocupar. A los 8 años me mudé con mi familia a Extremadura. Allí en Cáceres es donde estudié el bachillerato elemental y superior. Cáceres era además ya una ciudad más grande que el pueblo donde nací, entonces tenía mucho más acceso, iba muchísimo al cine. Y realmente, a pesar de que la educación en aquella época, como casi todos los españoles, yo recibí una educación religiosa, de los padres salesianos en concreto, pero yo creo que mi auténtica educación la llevaba a cabo en las salas de cine, lo cual suponía para mí una especie de contradicción, porque lo que veía en los dramas y en las comedias de aquella época, hablo de principios de los años 60, no era exactamente lo que me proponían los curas. Entonces, a la hora de decidir, yo me decidí que me quedaba más con el mundo de Tennessee Williams, por ejemplo, pues recuerdo La gata sobre el tejado de zinc, algunas películas de esa época, que parecían muy turbulentas. Yo decidía que mi mundo también era ese, aunque según el criterio del que me lo rodeaba, era un mundo corrompido y perverso. Entonces decidí, bueno, pues yo a lo mejor es que también soy corrompido y perverso, pero este es mi mundo, y sin embargo, el que trataron de inculcarme los salesianos no me dejó la menor huella. Me vine inmediatamente a Madrid, tenía 16 o 17 años, nada más terminar el bachillerato superior. Esto era, pues, finales de los años 60. Y ya venía con la idea de dedicarme a hacer películas. Eso en España es una tarea complicadísima, es como querer ser torero en el Japón, quiero decir, no es el lugar adecuado, vamos, ni el lugar donde cuentas con mayores facilidades. Entonces, bueno, viví todo lo que podía, porque de eso se trataba, era muy joven y además lo importante era vivir libre y vivir en esta ciudad que para mí reunía pues la posibilidad de estar en contacto con todo lo que se hacía, por lo menos quiero decir, la diferencia era abismal entre una ciudad como Madrid o una ciudad como Cáceres. Y a los 2 o 3 años de estar en Madrid, además de empezar a trabajar como auxiliar administrativo en la compañía telefónica, a la vez entré en contacto con grupos de teatro independientes de aquel momento, muy críticos con el sistema también que vivíamos en aquel momento. Todo esto simultaneado con las mañanas en la oficina. Me compré una cámara de Super 8 y también, utilizando a los actores de esta compañía de teatro y a todos los amigos que se ofrecían, empecé a hacer peliculitas en Super 8. Esto sería a principios de los años 70 y que supusieron realmente la única escuela y mi único aprendizaje. Pero el cine yo creo que no hay modo de enseñarlo. Y
si hay un modo de aprenderlo es hacerlo uno mismo, es el único modo. Hay muy pocas reglas y esas pocas uno se la puede saltar como quiera, quiero decir. Entonces, continué durante la década de los 70 trabajando en la Telefónica, alternándolo con todas estas actividades, escribiendo, haciendo teatro y haciendo películas muy underground. Y en el año 79-80 rodé mi primer largometraje en 16, que después se exhibiría en salas comerciales, que era Pepe y Lucibón y otras chicas del montón. Y a partir de ese estreno, a pesar de que la película también todavía conectaba mucho con el underground en que yo había vivido en esa década, bueno, a partir de ese momento, con una película en una cartelera, pensé, bueno, pues ya soy director de cine. A los 28 años, Pedro Almodóvar surgió como l'enfant terrible del cine español. 13 años después, se ha consagrado internacionalmente. Domina todos los mercados. Sus películas se ven en todo el mundo. Irreverente, inteligente, provocador, con un gran sentido del humor, es Pedro Almodóvar. Pedro. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pedro, tú haces un cine de una gran libertad y tu personalidad también lo es así, un hombre muy libre. ¿Te costó llegar a esa libertad? Sí, bueno, a todos los españoles nos costó varias décadas llegar a esa libertad. A pesar de que yo creo que la libertad también se la proporciona a uno mismo. Entonces, probablemente si no hubiera muerto Franco, yo no hubiera podido nunca hacer las películas que hago. Afortunadamente se murió un poco tarde, pero en un momento todavía justo para mí, porque pude debutar relativamente joven. En este país la gente empieza a hacer cine muy tarde. Entonces, yo creo que mi cine es una de las demostraciones del cambio que ha habido en nuestro país. Al empezar a hacer mi primera película en el 79 y 80, ya podía hacerlo con completa libertad. Pero vamos, si hubiera empezado 6 años antes no hubiera podido hacerlo, o tendría que haberme ido a otro sitio para hacerlo. ¿Cuál es su relación con esa tradición española, el sainete? Pues yo creo que hay sobre todo, vamos, desde luego, quiero decir, mis películas son absolutamente españolas, quiero decir, mis raíces son estas, mi cultura es esta, mi lengua es esta, y eso está absolutamente presente, incluso aunque yo no quisiera, en mis películas. Quiero decir, hay esa especie, como te diría yo, el español se defiende de las cosas que no le gustan, del dolor, de la muerte, a base de humor. Y eso yo creo que está bastante presente en mis películas. Un humor que a veces es bastante negro, pero también eso nos caracteriza. ¿La comedia es tu verdadero género cinematográfico? Bueno, la verdad es que yo creo que mi cine resulta bastante poco clasificable por géneros, porque no respeto las reglas de casi ninguno. Te hablaba antes, lo que sí es cierto es que en todas mis películas existe una presencia fuerte y dominante del humor, pero también hay elementos dramáticos y melodramáticos e incluso también, no sé, de películas policíacas. Casi todas mis películas yo creo que mezclo un poco varios géneros, aunque en algunas de ellas el que predomina es la comedia.
pero también me interesa mucho el drama duro, donde ¿Y se el habla... thriller? Y el thriller también, sí, sí. George Cukor fue el gran director de mujeres. ¿Te halaga que te comparen con él? Mujer, siempre es un halago que te comparen con un genio. Eh, Muchas veces lo han hecho, yo creo que por algo tan simple como que en mi cine está dominado por personajes femeninos y que yo me entiendo muy bien con las actrices. Eso es muy agradable, pero yo creo que es un síntoma muy negativo con respecto al cine que se hace hoy en día. Es cierto, todas las actrices americanas se quejan, con toda razón, de que el cine americano no hay papeles femeninos y desde luego no hay papeles femeninos equiparables a los masculinos. Las mujeres son casi una anécdota en las historias y tienen una participación muy secundaria. Y en mi cine ocurre lo contrario, a mí los papeles femeninos son los que más me interesan. Y además no entiendo el porqué de esta insistencia o de esta ausencia de la mujer en el cine actual. Yo creo que es una pena porque como elemento dramático la mujer reúne muchas más cualidades, es decir, la mujer tiene mucha más capacidad de sorprender, la mujer ha guardado secretos a lo largo de la historia y además yo creo que incluso los problemas masculinos a través de una mujer se explican de un modo más entretenido y más atractivo. Tienes dos actrices de cabecera, Victoria Abril y Carmen Maura. Sí, hasta ahora he coincidido con además de ellas dos, hay varias actrices con las que he trabajado a lo largo de estas 10 películas. Pero sí, pero Carmen y Victoria han sido las dos presencias más importantes, sí. ¿A qué se debe que la histeria está identificada con el sexo femenino? ¿Por qué los hombres están exentos? Yo no le aplico la histeria a la mujer, ¿sabes? Lo que sí me parece, la mujer es más espontánea, tiene menos prejuicio a la hora de reaccionar y tiene menos miedo al ridículo. Y eso hace que sea más directa y que no tenga miedo a perder los nervios. Además, perder el control de uno mismo es una cosa casi saludable en determinados momentos. Yo lo que sí creo que la mujer tiene más registros a la hora de reaccionar justamente por esa falta de pudor. El hombre es mucho más pudoroso y por lo tanto mucho más aburrido a la hora de manifestarse. Pero vamos, yo por lo menos no pienso que la mujer tenga más capacidad para la histeria o más tendencia para la histeria que el hombre. Únicamente que si tiene que perder los nervios los pierde y no pasa nada, se recupera y sigue, pero se ha desahogado, que yo creo que eso es muy sano. ¿Alguien te ha aplicado el término de misógino? ¿Crees que va de acuerdo Pocas con tu veces, personalidad? ¿Alguna vez? Depende, ¿sabes? Depende del lugar y de... Yo lo recuerdo sobre todo en Estados Unidos. Lo que pasa es que Estados Unidos es una sociedad básicamente muy hipócrita y entonces yo creo que con una mirada muy contaminada. Porque recuerdo exactamente con Tacones Lejanos un artículo de una feminista que escribía en New York Times que decía que Tacones era una película misógina y machista y ella es libre desde luego de poner lo que quiera, pero yo creo que si hay una película donde yo estoy más cerca de lo específicamente femenino es en Tacones, quiero decir, estoy tratando de explicar la conducta de dos mujeres que no son perfectas, que son muy complejas, pero ni las estoy juzgando, sino al contrario, estoy tratando de acercarlas al público a pesar de que algunos de sus actos sean, ¿cómo te diría yo?, sean muy brutales. En el caso de Rebeca asesina a 2 hombres, por ejemplo, y yo en vez de tacharla simplemente de una psicópata, trato de explicar cómo esa mujer llega a esa situación. Tus personajes no son psicópatas, son en realidad gente muy normal, pero muy excéntricos. ¿Tú consideras que el común de la gente en realidad lleva esa parte de excentricidad? Yo creo que sí, yo creo que la normalidad no existe. O la normalidad existe solo desde el punto de vista de uno mismo. Es decir, uno cuando se mira al espejo encuentra que aquello es la normalidad. Entonces, la normalidad está en cada una de las diferentes personas que componen el mundo. Y entonces la normalidad es muy variada. Yo estoy seguro de que si pudiéramos mirar por el ojo de una cerradura o tuviéramos un micrófono donde poder oír las conversaciones de las parejas más normales, por decirlos entre comillas, o de las parejas o de las familias más equilibradas, nos llevaríamos muchas sorpresas. La vida no es normal, la vida no lo es, quiero decir, la vida está hecha de
de saltos, de emociones muy fuertes, de catástrofes, de desgracias, de tragedias, de grandes momentos de alegría, pero eso es la vida de todo el mundo. Las amas de casa son personajes que te gustan, que te divierten y que te gusta utilizar. Sí, no, a mí el personaje del ama de casa es un personaje que narrativamente me gusta mucho porque creo que se puede contar cualquier historia y cualquier género como protagonista y eje central a un ama de casa. Porque, quiero decir, toda la sociedad de consumo gira alrededor del ama de casa. El ama de casa es la clienta hacia la que van dirigidos todos los mensajes. El ama de casa además gobierna una casa, porque aunque la sociedad española, que sigue siendo un poco machista, no tanto como antes, pero el hombre sigue siendo el rey de la casa, pero realmente la mujer es el primer ministro, el presidente y todo el gobierno. Entonces yo creo que el ama de casa además sale, entra, gobierna, resuelve los problemas. Yo creo que es un elemento de ficción perfecto, porque puede estar en contacto con la historia que uno quiera. Quiero decir, puede estar en contacto hasta con una historia de espías. Ella tiene acceso a todos los lugares de la ciudad, tiene acceso el ama de casa. Yo creo que tú realmente tratas a la mujer con ternura. ¿Me Por equivoco? supuesto. Yo siento que hay una gran ternura en la forma en que tú observas cada personaje, aunque esté en efecto en condiciones críticas y absurdas. Claro, es que las historias, quiero decir, en una historia si no hay tensión, no hay historia que contar. A mí no se me ocurriría qué historia contar si la protagonista es una mujer feliz, equilibrada e ideal. Entonces, quiero decir, entonces ¿qué historia cuentas? No hay historia que contar. Las historias surgen de los conflictos, entonces sí, mis personajes femeninos y masculinos también están llenos de conflictos. Lo que yo sí trato es de entenderlos y también como autor de proporcionarles una enorme autonomía y una gran energía para poder enfrentarse a todos ellos. Entonces yo creo que las mujeres de mis películas, por ejemplo, ya que estamos hablando de personajes femeninos, son mujeres muy autónomas, dueñas de su vida y con una gran energía para enfrentarse a sus conflictos. No importa que sean monjas, amas de casa, chicas modernas, cantantes o lo que sea. Los temas de tus libretos, tú los escribes, ¿nunca adaptas historias? No, la única tentativa fue en el caso de Mujeres al borde de un ataque de nervios, que yo al principio me lo propuse como una versión larga y casi experimental de La voz humana de Cocteau. Entonces, el texto de Cocteau el monólogo dura como 25 minutos. Entonces, bueno, ya que quería que fuera un largometraje, digo, bueno, para que llegue a durar hora y media tendré que inventarme esa hora que falta. Entonces, en vez de ir para adelante con ese personaje, dije, bueno, me voy a coger al personaje 48 horas antes de aquella llamada telefónica. Y esas 48 horas son las que narraría yo en la primera hora de la película. Pero cuando empecé a imaginarme a esta mujer pegada al teléfono y junto a una maleta llena de recuerdos del amante que la ha dejado y que tendrá que pasar a recogerla, pues empezaron a aparecer otras situaciones, otros personajes, con lo cual la idea original desapareció el monólogo, desapareció Cocteau y, bueno, por decirlo de algún modo, yo creo que permanece un poco la idea de esta mujer abandonada al borde de una crisis de nervios y con una maleta llena de recuerdos del amante. Pero, sin embargo, esto es lo más cercano a una adaptación que he hecho nunca. Pero, vamos, todavía no he adaptado nunca un libro para la pantalla. Pero, vamos, tampoco es que rechace la idea de hacerlo, ¿eh? En algún momento lo haré. Pero hasta ahora he escrito siempre mis propias historias. ¿Cómo eres? ¿Cómo te comportas cuando estás a punto de rodar una película? Cuando estás preparando una película. Pues ¿sabes? Lo que pasa es que todo lo que es el proceso de preparación de una película es muy, muy absorbente, no te deja tiempo casi para nada. Y sobre todo cuando empiezas a rodar vives completamente alienado, quiero decir, porque el mundo puede hundirse a tu alrededor y tú ni enterarte. Pero cuando estoy fraguando la película, quiero decir, cuando estoy escribiéndola y en la primera época de la preparación, lo que trato, y es lo que me mantiene más inspirado, es hacer el tipo de vida más cotidiana, o sea, nada extraordinario. Eso es lo que regula un poco ese proceso ya de madurez último antes de empezar a hacer una película. Entonces, quiero decir, pues salir con los amigos, ir al cine, leer, estar en casa, quiero decir, lo que es la vida más cotidiana. Eso es lo que
Nunca, por ejemplo, ni me aparto, ni cuando estoy escribiendo, ni me aíslo, ni nada de eso. Porque la historia va creciendo dentro de uno, pero dentro de la normalidad. ¿Y en el rodaje te vuelves un director tirano? No, yo no soy tirano, soy muy exigente. Y soy un vigilante con 1000 ojos. Pero yo creo que eso los actores lo aprecian y lo agradecen, porque el actor adquiere mucha más confianza si se siente absolutamente vigilado, porque entonces se arriesga más, tiene menos miedo a pasarse o a hacer el ridículo, porque hay un espejo que le va a controlar de un modo muy objetivo, que en ese caso soy yo el único espejo. Y después en mi trato con ellos, no, yo creo que soy apasionado incluso, porque con los actores comparto lo que más me importa en ese momento, que es esa película. Entonces, de hecho, cuando termina la película, mis reacciones se enfrían un poco, porque ya no tienen esa base común, pero durante el momento de rodar, yo creo que los adoro porque hay cosas que un actor no te da, pero no porque le pagues un sueldo, quiero decir. El actor te regala un montón de cosas tan íntimas, que a mí me da la impresión que eso no hay nada con que pagarlo. Entonces, el mero hecho de que se presten a darle vida a un juego que yo me he inventado caprichosamente, me llena como de generosidad y de amor hacia ellos. Los diálogos tan espontáneos de los actores a veces da la impresión de que los crearan en el momento. ¿Les das esas libertades? No, no les doy ninguna libertad. Los llevo con un control muy estrecho. Pero eso no quiere decir que el libreto se respete rigurosamente. De hecho, cada día yo creo que cambio los diálogos. Lo que ocurre es que al ser el guionista también de las películas no tengo que ir a pedirle permiso a nadie, sino que yo verdaderamente, quiero decir, el guión lo escribo, yo creo que es el proceso en el que más tardo. Lo escribo muchas veces, no sé, hay veces que he llegado a hacer hasta, no sé, una 20ª versión de un guión. Lo que importa del guión es que la historia esté bien estructurada, que tenga una arquitectura interna muy sólida y que incluso yo sepa cómo se desarrollaría la historia si ocurrieran otras cosas de las que ocurren. Conozco muchas alternativas a esa historia porque ya las he desarrollado antes. Pero una vez que empiezo a rodar todo en el rodaje, está vivo. Cuando escribes, las cosas son muy abstractas. Entonces yo tengo que aprovecharme de la vida, de todos los elementos, incluyendo a los actores. Entonces los actores muchas veces me inspiran cambios de diálogo, cambios de reacciones, pero no porque me lo digan ellos expresamente. En el momento antes de rodar, yo ensayo mucho. Entonces en esos ensayos es donde decido ya el diálogo y ajusto el diálogo. Entonces ensayo con ellos, vuelvo a dialogar, se vuelve a escribir, se lo vuelvo a dar, pero con cosas que han ido naciendo de la improvisación. Y entonces en el momento de decir motor-acción hay muchas cosas que han cambiado, pero todas ya están ensayadas. Te describí como irreverente, provocador, con mucho sentido del humor, y son adjetivos que se aplican también a Buñuel. ¿Te identificas con Buñuel? Buñuel para mí ha sido una fuente de placer y de alegría. Es uno de los directores, yo creo, de todo el mundo que más admiro. Y además también al que más cercano me siento, pues supongo también por una cuestión de familia. Quiero decir, tenemos los mismos padres, pertenecemos a la misma cultura. Y después hay algunos elementos además en el cine de Buñuel que a mí especialmente me atraen y con el que me identifico y que yo creo que también aparecen en mis películas. Por ejemplo, la presencia de lo irracional, de lo aparentemente absurdo. En las películas de Buñuel sin que haya una explicación alrededor. Eso es algo que yo creo que también existe en mis películas, no de un modo tan magistral como en las suyas. Y después, no sé, ese humor tan imprevisto, esa casi socarronería. Pero bueno, hay cosas también que nos separan. Quiero decir, hemos vivido en épocas distintas de España. Yo no tengo, por ejemplo, la pesadilla ni la obsesión por la religión como él, porque afortunadamente, a pesar de que yo también fui educado por curas, pero ya a las personas de mi edad que no nos ha determinado tanto la religión, no era una cosa de lo que uno tenía que defenderse. Pero sí es un cineasta con el que me identifico muchísimo y lo que pasa es que no quiero que me comparen con él porque en la comparación pierdo naturalmente. ¿Qué hay de los hermanos Marx en tus películas? Es una buena pregunta. No sé, quiero decir,
Yo, claro, como todo el mundo, supongo que admiro en los hermanos Marx esa capacidad surreal, sobre todo a la hora de dialogar. Ellos se permitían más libertad que nadie, mucha más libertad de las que yo me permito. Pero supongo que los hermanos Marx, además de ejercitar un humor activo, de caídas, de aberturas de puertas, quiero decir, de acción, pero el humor también lo desarrollaban muchísimo en los diálogos. Y yo creo que también el humor de mis películas está básicamente en las cosas que dicen las personas y en cómo lo dicen. Cuando surgió tu película Mujeres al borde del ataque de nervios, te hicieron una entrevista en la que hablabas de que el éxito de esta película te caía sobre los hombros de una manera muy pesada. ¿Qué pasaba entonces? Ha sido una de las películas que más tiempo me ha vampirizado. Y era la película que se abría de un modo más amplio en todo el mundo. Entonces eso también me obligaba a viajar mucho más que nunca y yo creo que estuve como casi año y medio paseando la película por todo el mundo. Entonces, a ese peso es al que me refería. Quiero decir, yo estoy orgullosísimo de haber hecho esa película y además y creo que ha hecho mucho en mi carrera, pero tuve que pagar un precio muy alto en tiempo, en tensión, en nervios y en todo eso. Hay un momento en que, ¿sabes?, en que yo tenía miedo de estar convirtiéndome en una especie de funcionario de mí mismo, de mi propia actividad, porque yo lo que había soñado de pequeño era hacer cine, pero no había supuesto que es que el cine además incluía un montón de meses de promoción, en los cuales está bien porque hablas de lo que has hecho, pero hay un momento en que ya te mecanizas y nada de lo que dices te suena de verdad, y es un momento peligroso. ¿Te sentías usado? ¿Te sentías usado? Me sentía usado y sobre todo me sentía rutinario, me sentía que estaba repitiendo cosas que ya había dicho muchas veces y sobre todo después de unos meses tú lo que quieres es librarte de esa película como quien se libra de un amor y empezar con uno nuevo, que siempre es lo más saludable. Entonces sí, no, la esclavitud, ¿sabes?, el compromiso de la promoción es lo que siempre me ha pesado de este trabajo. Hace un momento hablamos de Buñuel y yo quisiera saber si tienes otros directores españoles o directores extranjeros que te interesan. Sí, no, de todos modos, quiero decir, hablamos de Buñuel, que a mí me parece la cima del cine español, pero hay otros directores españoles también a los que yo me siento cercanos, menos conocidos, injustamente menos conocidos fuera de España. Por ejemplo, Berlanga. Berlanga me parece un auténtico maestro. A finales de los años 50 y principios de los 60, en España se hizo un cine un poco equivalente al neorrealismo italiano, únicamente que era un neorrealismo menos melodramático y mucho más negro. Quiero decir, la figura más destacada era Berlanga, pero había más directores como Fernando Fernán Gómez, que la carrera última a mí no me interesa, pero que sobre esa época hicieron películas muy interesantes. Y principios de los 60, un montón de directores de lo que se llamaba Nuevo Cine Español. Lo que ocurre son directores menos conocidos fuera. Pero, bueno, hay directores fetiche para mí, hay muchísimos, porque yo soy buen espectador de cine, disfruto mucho y además disfruto con películas de género muy variado. No me gusta solo un tipo de cine, pero yo creo que para mí un poco la Santísima Trinidad sería Buñuel, Billy Wilder y Hitchcock. ¿Qué tratas de darle al público? Pues supongo que egoístamente, trato de imponerle mi punto de vista acerca del mundo. Eso es un acto de soberbia, pero creo que no se puede hacer otra cosa. Y hacerlo sobre todo con la mayor honestidad y del modo más sincero. Entonces, yo lo que intento siempre, desde pequeño además era lo que yo tenía claro, yo quería contar historias. No sabía cómo, ni en qué formato, ni con qué lenguaje. Y de hecho empecé a contarlas ya escritas. Mi primera actividad desde siempre fue escribir. Y yo creo que es una cosa que no he dejado de hacerlo a lo largo de todo este tiempo. Cosa que me ha venido bien también para poder escribir mis guiones. Entonces yo siempre quería contar historias, fabular. Y bueno, y a través de esa fabulación, pues uno está tratando, supongo, de explicarse a sí mismo, de explicar el modo en que ve el mundo y de buscar reciprocidad, que yo creo que es lo que todo ser humano busca. Acabas de terminar tu última película, Kika, y has dicho que con ella has vuelto al sentido del humor y a la irreverencia. Sí, en Kika, quiero decir, comparada sobre todo con Tacones Lejanos, que sí que era un drama con humor, pero era básicamente un drama.
Kika sí, sí se puede catalogar como una comedia disparatada y llena de acción, de movimiento, de equívocos y de todo eso. Únicamente que sí es una comedia, vamos, comparada por ejemplo con Mujeres, que sería... es una comedia más oscura, más envenenada que Mujeres. Era mucho más locura ligera. Sí, no, Mujeres era mucho más optimista. Esta es un poquitín más pesimista. ¿Y eso a qué crees que se debe? Pues no lo sé. ¿Han habido cambios internos en ti? Sí, o cambios internos o cambios externos. Yo creo que sí, que no he podido. Yo quería hacerla, de hecho, más optimista y, de hecho, el personaje femenino es una especie de ¿cómo te diría? Quiero decir, es un monumento al optimismo. Pero no he conseguido evitar que se me filtrara cierto pesimismo. O ¿cómo te diría? Es muy divertido que la protagonista viva en un auténtico infierno, pero al fin y al cabo es un infierno, del que sobrevive a base de buen humor y de buena disposición, pero es una película muy urbana y yo creo que en las grandes ciudades se hace una vida infernal y no he podido evitar que eso aparezca en la película. ¿A qué grado te satisface tu éxito? Sí, no, a ver, el éxito además sobre todo hace posible que yo continúe haciendo películas, que eso es lo que yo quería hacer. Después hay una parte del éxito que es la popularidad, porque la popularidad y el éxito no son, a veces se confunden, pero no tienen nada que ver. Quiero decir, hay gente que goza de una enorme popularidad y no ha hecho nada en su vida. Todas esas personas que aparecen en las revistas de corazón son muy populares, pero como no tienen ningún currículum, o por lo menos no parece que hagan nada. Entonces, el elemento de popularidad unido al éxito es el que sí me molesta un poco. Sobre todo porque pierdo cosas muy importantes. A mí me ha gustado mucho mirar, observar, y además de eso me nutro también a la hora de contar historias. Y entonces la capacidad de observación del mundo que te rodea, del mundo más próximo, me refiero cuando vas a un bar, cuando sales por la calle, cuando coges un taxi, pues ese mundo se vuelve, en mi presencia, se vuelve un poquito artificial. Entonces la conexión con la realidad es un poco más forzada, tengo que buscarla yo denodadamente porque la realidad a mi alrededor no se muestra tal cual, se muestra un poco filtrada. Toda la gente parece que quiere ser otra cosa de lo que es cuando está conmigo. Entonces, esa especie de artificio que conlleva la popularidad no me gusta, porque la gente cree que la persona popular cambia. Yo no he cambiado, realmente. Vamos, quiero decir, he cambiado, sí, he cambiado, pues tengo más edad que hace 10 años. Pero básicamente sigo siendo el mismo, pero el mundo que me rodea sí cambia con mi popularidad. Y eso es una pena, porque eso es una pérdida. Algún día vas a dejar de ser enfant terrible. ¿Te va a gustar convertirte en adulto o en viejo terrible? Pues yo me temo que adulto ya me he convertido y es un proceso en el que no he podido intervenir, es un proceso natural y que te lo da el paso del tiempo. A mí me gustaría ser mucho menos adulto de lo que soy ahora mismo. Me gustaría hacer el camino contrario. ¿De atrás? Pero no, sí, ser menos adulto, ser menos maduro, ser menos consciente de las cosas. Lo que pasa es que eso te llega, te va llegando. Pero yo de todos modos, Silvia, no, ¿cómo te diría? Siempre se ha hablado de mi capacidad para la provocación, pero nunca ha sido una cosa deliberada. Yo me muestro tal cual soy y muchas de las cosas que he hecho han escandalizado y entonces, bueno, yo acepto esa respuesta porque indica, bueno, que lo que he hecho está vivo y que también la gente, incluso que se ha sentido provocada o a veces insultada o golpeada, pues también está viva y tiene derecho a reaccionar. Pero nunca, quiero decir, mi motivación no ha sido de pronto voy a escandalizar a determinada clase social. Me he mostrado tal cual soy. Lo que pasa es que eso a veces ha resultado chocante. ¿Y de niño fuiste tan irreverente y tan provocador? Pues, pues sí, yo desde pequeño recuerdo que no era tratado como un niño normal. Quiero decir que cuando vives en una pequeña comunidad, como un pueblo, las diferencias son mucho más notables. Y además el modo en que los seres adultos te hacen notar esas diferencias son mucho más subrayadas, son muy evidentes. Un niño no entiende por qué le tratan de un modo diferente, porque no tiene conciencia de sí mismo. Entonces, bueno, yo, pues, no sé, desde muy pequeño me gustaba leer, jugaba poco, no era muy hábil en ninguno de los juegos
que se hacían en el colegio. Entonces era un niño mucho más verborreico que los demás, ya empezaba a hacer teatro, todo eso. Entonces todas esas cosas, que es una tontería, que es la manifestación temprana de una vocación, pues llegan a tratarse de un modo casi cruel si el entorno es un pueblo, como era en mi caso. Pero yo no, fíjate, yo no creo que... Yo únicamente me he dedicado a decir las cosas tal como las veía y como las pensaba. Y bueno, pues esa falta de hipocresía y también esa no coincidencia en los gustos tradicionales de la clase social en la que yo he nacido, que soy de una clase humilde, me hacían parecer como una persona muy extravagante desde que era un niño. Pero para mí yo creo que era una persona completamente normal. Acabas de terminar. Kika, ¿cuál es tu próxima película? ¿Ya la estás Ya preparando? me gustaría saber cuál es. No, estoy escribiendo. La verdad es que tengo un montón de historias en la mano y hasta que no llego a estrenar la última, siempre antes de estrenar estoy manejando varios argumentos. Y ahora tengo 4 o 5, muy diversas, muy distintas, y que hay un momento en que una se impone a las otras, pero ahora mismo no lo sé. Ahora mismo no lo sé. Muchas gracias, Pedro. Muchísimas gracias a ti. En Madrid, Silvia Lemus. Si tienes un hondo penal, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, ¿Sí? ¿Puedo hablar con Paulina? ¿Iván? Me estoy volviendo loca. No lo sé. Será mejor que me ates. Átame. De pequeña, cuando vivíamos juntas, no podía dormirme hasta que no oía el ruido de tus tacones. A lo lejos, perdiéndose por el pasillo después de cerrar la puerta de mi habitación.